El desafío ha llegado. Recuerda que los desafíos son una oportunidad para que puedas aprender haciendo. El objetivo de este desafío es que logres analizar fuentes históricas para reconocer que los derechos generan deberes, a fin de crear un memoriz interactivo de los derechos y los deberes. Y el concepto clave de este desafío será deberes. 1. Conozcamos el contenido y los conceptos claves. En el desafío anterior aprendimos que los derechos humanos son normas o reglas basadas en la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto, y que todos los seres humanos son sujetos de derechos. Por eso, en este video nos preguntaremos, ¿cómo funcionan los derechos? ¿O cómo son respetados? Registra en tu cuaderno la siguiente definición del concepto clave. Derechos y deberes. Los derechos, como hemos estado aprendiendo, son normas o reglas que permiten que vivamos de forma pacífica. Y por eso exige a las personas y también al Estado que cumplan con ciertos deberes o responsabilidades para que los derechos sean respetados. Es decir, que los derechos generan deberes, que son responsabilidades o acciones que permiten el cumplimiento de un derecho. Para identificar un deber de un derecho tienes que responder o reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué acción se debe cumplir para respetar el derecho? Por ejemplo, el derecho a ir a la escuela y aprender muchas cosas. ¿Qué acción se debe cumplir para respetar el derecho? Por ejemplo, un deber podría hacer las tareas que nos dan en la escuela para poder así aprender y cumplir con el derecho de poder aprender cosas nuevas. Otro ejemplo puede ser el derecho de que todas las personas nos traten bien y que nadie nos haga daño. Entonces, ¿qué acción se debe cumplir para respetar con este derecho? Sería, por ejemplo, que yo también sea capaz de tratar bien a los otros niños y niñas y a todas las personas. Por lo tanto, para que a mí me traten bien, yo debo tratar bien a las demás personas. 2. Desarrollemos una habilidad, análisis de fuentes históricas. El análisis de fuentes históricas es la capacidad de ser un detective que investiga un texto del pasado por medio de preguntas clave como las preguntas de tiempo y espacio, cuándo y dónde se escribió la fuente, las preguntas de origen de la fuente, quién la escribió, qué información dice, y por último las preguntas comparativas para ver si la información del autor es similar a la de otras o si se contradice con otros autores. Para desarrollar la habilidad de análisis de fuentes es importante saber cómo leer una fuente. Una fuente está compuesta por 3 partes y cada una de ellas nos permite responder las preguntas de análisis. El título representa la idea central y responde a las preguntas de origen. El cuerpo es donde está la opinión del autor y por eso también nos ayuda con las preguntas de origen y las preguntas comparativas cuando leemos otra fuente. Por último, la referencia, que es la última línea que aparece en el nombre del autor que nos ayuda a responder las preguntas de origen, pero también a las preguntas de espacio y tiempo porque aparece el lugar y el año en el que fue creada la fuente. 3. Realicemos la actividad Memorice interactivo. Materiales. Para este desafío necesitamos lápices de colores, tu cuaderno de historia, una hoja de papel blanco o papel lustre. Paso 1. Vamos a leer la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Para ello debes seguir los pasos de la lectura de cómo leer una fuente histórica, es decir, leer el título, el contenido y por último la referencia, que es donde nos indica quién es el autor y cuál es el año en que se publicó esta fuente. Ahora leeremos juntos cada uno de los derechos de los niños. 1. Tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, color de piel, condición física o el lugar donde vivo. 2. Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos que me distingan de los demás niños y niñas. Tengo derecho a vivir con mi familia, a que ésta me cuide, me alimente, pero por sobre todas las cosas, que me quiera. Tengo derecho a recibir educación y tener las cosas que requiero para estudiar. 5. Tengo derecho a descansar, a jugar y a divertirme en un ambiente sano y feliz. 6. Tengo derecho a recibir atención médica y que me cuiden cuando estoy enfermo. Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. 8. Tengo derecho a reunirme o formar grupos con otros niños y niñas para conversar, expresarnos o simplemente pasarlo bien. 9. Tengo derecho a ser protegido. Nadie debe maltratarme, herir mis sentimientos, tocar mis partes íntimas o pedir que yo se las toque a otra persona. Y por último, el número 10. Tengo derecho a no ser explotado en trabajos que me dañen o impidan que crezca como los demás niños y niñas. Tampoco se me debe utilizar para cometer delitos.
Paso 2. Vamos a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. La primera pregunta es para analizar las preguntas de espacio y tiempo. Y en eso tienes que responder, ¿en qué año se creó la fuente de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas? Para eso debes leer la referencia, que es la última línea, el cuadradito que está en amarillo, donde se encuentra la lectura que debes realizar. Luego responderemos la siguiente recuadro que tiene que ver con las preguntas de origen o con el contenido que tiene la fuente, que son la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Para ello, deberás crear este recuadro. Primero debes anotar en este recuadro, en el espacio de la izquierda, 3 derechos que tú consideres que sean importantes. Debes elegirlo como tú prefieres, solo 3. Luego, en la parte de la derecha, debes responder la pregunta, ¿qué acción se debe cumplir para respetar con cada uno de los derechos? Paso 3, crear las fichas del Memorice. Si tienes papel lustre, puedes usarlo. Si no, puedes usar una hoja de papel y cortar en 6 trozos del mismo tamaño. Para este Memorice yo usaré papel lustre. Para eso, en la parte de color, escribiremos Memorice Historia. Luego tomaremos 3 de estas fichas en las cuales escribiremos los 3 derechos que fueron seleccionados por ti. Con las otras fichas dibujaremos el deber de cada uno de los derechos que tú seleccionaste. Para eso debes ayudarte del recuadro que ya realizaste en el paso anterior. Paso 4. Invita a jugar a algún familiar y graba un video siguiendo estos pasos. 1. Saluda diciendo tu nombre y tu curso. 2. Explica cómo se gana el Memorice mostrando cuál es el deber de cada uno de los derechos que elegiste. Y por último, despídete. Hola, para el video ejemplo yo estoy solita en mi casa, así que lo voy a hacer el ejemplo como si tuviera alguien al lado, como tratando de enseñarle cómo jugar, ¿ya? Entonces partimos. Hola, mi nombre es María José y pertenezco al quinto básico. Y ahora les voy a mostrar los derechos que elegí y los deberes que identifiqué. El primero es, tengo derecho a recibir un nombre y un apellido que me distingan de los demás niños y niñas. Para eso, yo acá dibujé 2 papás que se están preguntando qué nombre le van a poner al hijo que están esperando. Luego elegí el tengo derecho a recibir educación y tener las cosas que requiero para poder estudiar. Y acá yo dibujé entonces un niño que le da las gracias a su mamá por comprarle una mochila para poder ir al colegio. Y el último derecho es tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Y acá yo dibujé 2 amigos donde un amigo está llorando y la amiga le pregunta qué le pasa y que ella está dispuesta a escucharlo y saber qué le pasa. Teniendo claro cuál es el derecho y el deber de este derecho, yo doy vuelta a mis cartas y estoy lista para poder empezar a jugar. Y así es el video que debes de enviar. Chao, que esté muy bien. 4. Envío del desafío, plazos e instrucciones. Plan de trabajo semanal de quinto básico. El día lunes se publica el desafío que estás viendo, el martes se publica el material de apoyo y el día miércoles tendremos nuestra mini clase online a través de la aplicación de Meet a las 12 horas. Durante estos días debes realizar la primera entrega de tu desafío para que puedas retroalimentarlo y podamos hacer una segunda entrega y subir tu nota el día jueves 26 o el viernes 27. Además recuerda que durante el jueves y el viernes debes responder la autoevaluación online. Respuesta, modelo y contacto. Recuerda que debes enviar tu desafío diciendo tu nombre y tu curso. Para este desafío debes enviar tu video y la respuesta a los 2 recuadros de información o de análisis de fuente. Y debes enviarlo al Instagram profesoracoteo.historiascc o al correo mjbugueno@scc.cl. 5. Evaluación del desafío. ¿Qué me va a revisar la profesora? Y actitudinal se calificará la entrega de tu trabajo en el plazo establecido, que incorpores las mejoras y que además te relaciones a partir de las normas básicas de convivencia escolar. Por otro lado, en el área procedimental y cognitiva se evaluará que envíes los 2 recuadros de análisis de fuente con todas las respuestas correctas. Que además los 3 pares de tu Memorice tengan una relación correcta entre el derecho y el deber y por último que tu video siga la estructura saludando, explicando cómo se gana y que despidas tu video. 6. Autoevaluación. ¿Qué nota te asignas a ti mismo en tu desafío? Para la asignatura de historia ya no tendremos bitácoras ni tampoco tendremos el recuadro de la autoevaluación, sino que será una autoevaluación online a través de un formulario de Google donde deberás responder tu nombre, tu curso y diferentes preguntas para finalmente asignarte una calificación. Este link se encuentra en mi biografía de mi Instagram. Ahora es tu turno, manos a la obra y tú puedes.